Estas imágenes se repitieron durante las últimas semanas en Perú. Opositores a Keiko Fujimori salieron a las calles para rechazar su candidatura presidencial. Argumentaban que la hija del expresidente Alberto Fujimori continuaría, en caso de ganar los comicios, con el oscuro legado de su padre. Actualmente, el exmandatario cumple una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y cargos de corrupción. 10 de marzo de 2016, protestas en Cusco. Este era el escenario horas antes de que el aspirante del partido político Fuerza Popular participara en un mitin. Los manifestantes llevaban consigo carteles que decían "Fuera Keiko" y otros en los que hacían alusión a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno de su padre. La plaza del distrito de Santiago fue el lugar donde la tensión se desbordó. Opositores y seguidores convirtieron el lugar en un campo de batalla. El mitin en el que Keiko presentaría a los candidatos al Congreso fue aplazado por los hechos de violencia. 11 de marzo de 2016, protestas en Lima. Los mismos que gobernaron los 90, matando, asesinando, quieren volver al poder hoy día. Esta vez los asistentes a las marchas se concentraron en la Plaza San Martín. Desde allí los manifestantes se dirigieron hacia las instalaciones del Jurado Nacional Electoral para exigir a las autoridades la exclusión de la candidatura de Keiko Fujimori, quien fue acusada de presuntamente entregar dádivas en su campaña electoral. 15 de marzo de 2016, protestas en Lima. Esta era la frase que hacía eco en el centro de la capital peruana. Durante una protesta, cientos de jóvenes recordaron los actos de corrupción y los crímenes cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el que Keiko fue primera dama. Keiko no tiene por qué ser presidenta, debe estar ella por cómplice, debe estar presa. Las manifestaciones repudiaron el plan de esterilizaciones forzosas registradas en la administración de Fujimori. Más de 300.000 mujeres, la mayoría indígenas, fueron sometidas a esa práctica. 17 de marzo de 2016, protestas en Tacna. En el sur de Perú, una vez más se registraron enfrentamientos durante un acto de campaña de Keiko Fujimori. Han contratado a matones que vienen a provocarnos. En la puerta del Hotel Camino Real, donde se hospedaba Fujimori, simpatizantes y opositores volvieron a dejar de lado sus consignas y pasaron a las agresiones físicas. Horas después, los manifestantes se trasladaron a un mitin donde lanzaron huevos contra el aspirante presidencial. El lugar se convirtió en un ring de boxeo. La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlos. 5 de abril de 2016. Corremos peligro en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. Al cumplirse 24 años del autogolpe de Estado que en 1992 dio el expresidente Alberto Fujimori, movilizaciones convocadas por organizaciones sociales, civiles y los colectivos No a Keiko y Colectivo Dignidad se tomaron de nuevo las calles de Lima, que estaban resguardadas por la policía. Keiko suspendió sus actividades proselitistas programadas para ese día. Más de 25.000 personas asistieron a la marcha con un mensaje contundente. Conversamos a esta hora con Percy Barranzuela, es miembro del colectivo No a Keiko, una de las organizaciones que precisamente impulsaron estas masivas marchas en contra de la hija de Alberto Fujimori. Está con nosotros desde Perú. Una buena tarde, gracias por estar aquí. Carlos Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes, un saludo para todos los amigos en América Latina. Percy, cuando uno ve este tipo de movimientos frente a una campaña o a una propuesta como la de Keiko Fujimori, que aparece pues con la intención de voto en todas las encuestas, uno dice, bueno, es que es irreversible entonces. ¿Será que Keiko Fujimori llegará al poder el día de mañana? Bueno, lo sabíamos desde hace un tiempo, es irreversible el triunfo de Keiko Fujimori en primera vuelta. Pero tal como sucedió hace 5 años, donde todo hacía indicar que ganaría sin mayor problema a Ollanta-Humala, que en ese momento se presentaba como un chavista, un monstruo que podría volcar nuestra economía al estilo venezolano,
Creemos que todavía quedan largas 8 semanas entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que cualquier cosa podría pasar, ¿no? De hecho, en nuestro país, en tan solo una semana o en 2 semanas, ha ocurrido muchos vuelcos y muchos cambios en la intención de voto, y claramente en 8 semanas cualquier cosa podría pasar, así que estamos atentos a ello. Precisamente para eso trabajan ustedes, para lograr cambiar, unir esfuerzos y fuerzas políticas que puedan contener a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Sí, así es. De hecho, como se mencionaba en el reportaje anterior, en el último mes ha despertado un poco el antifujimorismo, que de alguna manera estaba dormido, esperando la segunda vuelta, pero a partir de decisiones un poco contrarias del Jurado Nacional de Elecciones, se han dado manifestaciones con una convocatoria plural, un carácter pacífico, eso sí, y una asistencia masiva, a pesar de alguna guerra sucia que se quiso jugar en contra de esas manifestaciones, con psicosociales de posible golpe de Estado, con posible aparición de Sendero Luminoso, con posibles atentados en la ciudad de Lima, ¿no? A pesar de ello, el día martes 5 de abril hemos tenido en Lima alrededor de 60.000 personas en las calles, otro tanto en 14 ciudades del país y otras 20 ciudades del extranjero, que rechazaron el gobierno, una posible vuelta de un Fujimori al poder. Percy, muchos se preguntan por qué cobrarle a Keiko Fujimori lo que hizo su padre cuando ella no ha estado en el poder. ¿Cuál es el miedo de personas como tú, de tu organización, si Keiko Fujimori llegase al poder? Bueno, no pasa por un tema de miedo, ¿no? Tenemos los hechos concretos. De hecho, Keiko Fujimori fue parte del gobierno de su padre. Tenía ya 22 años cuando asumió el cargo de primera dama, y más que por un hecho de convicción, lo hace por conveniencia, está dando algunos posibles cambios de lo que sería el gobierno de su padre. Sin embargo, entre el grupo que le acompaña está gente relacionada directamente con el gobierno de los 90. Por decir solo una persona, está el señor Jaime Yoshiyama, que fue presidente del Consejo de Ministros en la época de su padre, de Alberto Fujimori, y hoy es el principal financista de Keiko Fujimori. Hay comportamientos similares a los que sucedió con su padre. De hecho, en el último debate del día domingo, ella tuvo la necesidad de firmar e indicar que nunca más habrá un 5 de abril. Su padre hizo una firma similar en su momento respecto a un shock económico y no cumplió. Dicho sea de paso, la señora Fujimori durante todos estos años ha enarbolado y ha dicho que el golpe del 5 de abril era un tema necesario para el futuro y el desarrollo del país, y hoy, repito, por un tema más de conveniencia que por convicción, dice rechazar ese quiebra a nuestra democracia que tuvimos en el 92. Es Percy Barrenzuela, o Barranzuela, miembro del colectivo No a Keiko, por supuesto, organización que ha promovido manifestaciones en contra de la candidatura presidencial de la hija de Alberto Fujimori, condenado a prisión, por supuesto, al día de hoy por corrupción y violaciones a los derechos humanos en Perú. Percy, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y ojalá que todo salga bien para tu país el día de mañana. Gracias, Carlos Eduardo. No quiero despedirme sin antes lamentar el fallecimiento de 2 de nuestros militares, condenar el terrorismo que tanto hemos luchado y pedirle a todos mis compatriotas que vayamos a votar, tal vez con algo de duda, pero nunca con miedo, ¿no? Con mucha tranquilidad.